Zoom. Jamás. Me meto en consultas por Zoom y está el profesor diciéndome, tenés que activar el micrófono. Yo, ¿cómo carajo se activa el micrófono? Y los profesores que me lo dicen tienen 80 años, como que... Claro. Te sentís de lo más boluda, ¿viste? Bueno, cuéntenme qué onda con los temas, cuáles son los que más les cuestan. ¿Alguien ya intentó rendir? ¿Y qué onda, Julie? Ajá. ¿Cómo fue el examen? Así por ahí le sirve a más de uno. Y bueno, si estoy acá es porque tengo que volver a rendirlo. No digo cómo le fue, sino cómo fue el examen, la modalidad y eso. No, te mandan un PDF y vos lo podés descargar o mirarlo en la compu y tiene 4 ejercicios, 2 de Edo y 2 de campo escalar. Ajá. Y después, si se pasa eso, pasa una instancia oral, ¿no? Claro, el otro día. Claro. ¿Y alguien que haya llegado al oral? Como para saber de qué se trata. ¿Y qué onda, Fede? ¿Cómo fueron las preguntas? ¿Cómo fue la modalidad? No, en general te preguntan sobre lo que tuviste mal en el examen. O sea, les gusta mucho que tengas el PDF, que fue por lo que a mí también en parte me gustaron. No tenía un PDF con las cosas corregidas. Ajá. Y a ellos les gusta mucho y era como que me lo recalcaban siempre, que bueno, pero esta instancia que nosotros damos es justamente para mostrar la corrección de lo que hiciste mal. Y nada, básicamente eso, o sea, te preguntan sobre el tema que te ven más flojo. Por ejemplo, yo aprobé el escrito por Edo, pero me fue muy flojo en campo escalar. Claro. Me preguntaron todo sobre campo escalar. Y bueno, nada, eso. Claro, sí, eso... Perdón, ahí. ¿Querías que tengas las cosas corregidas por vos o ellos te mandaban la corrección? No, corregidas por vos mismo. O sea, hacer un documento nuevo con las cosas corregidas por vos, o sea, los ejercicios hechos de nuevo por vos. O cómo los harías, por lo menos. O sea que ustedes terminan de rendir el escrito y lo tienen como que hacer de vuelta o algo así al examen. Claro, o sea, apenas te mandan en realidad te tienen que mandar primero la corrección de ellos, o sea, que te digan que está bien y que está mal. Claro. Pero el tema es que ese también, porque ponele, a mí la corrección me la dieron a las 2 de la tarde y a las 4 rendí el oral, tuve 2 horas nomás para ver encima que tenía mal. Claro, como para repasar sería, ponele, entre comillas. Bárbaro. Y dentro de campos, ¿qué fue lo que más te costó o en qué metiste la pata? No, en su momento, digamos, yo me di cuenta después, ahora esta semana que lo estuve estudiando a full, que no lo había entendido la parte geométrica más que nada. No me había terminado de caer en esos conceptos por ahí, en poder verlo en las 3 dimensiones, empezar a manejar eso. Bueno, que después lo terminé de entender por suerte, pero era más que nada eso, por ahí no comprendía mucho ese tema de los gráficos de los dominios, o la comprensión del vector gradiente, ciertas cosas. Más que nada fue eso. Sí, porque nosotros de campo tenemos como si fuese más de una cosa. Por un lado, todo lo que ya sabemos, que tenemos que determinar el dominio, que el dominio va a depender de varios factores, por ejemplo, si está, qué sé yo, si hay una restricción algebraica o algo así, pero a su vez después tenemos la parte que es más aplicada, con la cual el dominio también va a depender de lo que esté modelizando. Por ejemplo, lo que yo siempre les digo, si se está modelizando concentraciones o si se está modelizando, no sé, tiempos o lo que sea, no van a ser negativos, ¿sí? Porque son cosas que yo no puedo tener menos 5 gramos por litro de una sal. Entonces,
Hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta para poder hacer bien estos ejercicios, sobre todo los de aplicación. Normalmente los que más lío hacen son los de aplicación, digamos, o los que más les cuestan. De hecho, también lo que estuve viendo es que toman también mucho cosas que son en realidad de Mate 1, que nosotros las deberíamos saber acá. De hecho, ayer, Marce, ¿vos tenés ahí el examen que hicimos ayer? El ejercicio que hicimos ayer. Ahora lo busco. Búscalo para mostrarle a los chicos. A lo mejor alguno ya lo hizo ese examen. El ejercicio resuelto. ¿Cuál? ¿El ejercicio con la resolución? No, el de el que tenías todos los cortes, las curvas de nivel. Ahí lo pongo. Ayer con Marce hicimos un ejercicio que teníamos todas las curvas de nivel, pero para resolverlo necesitábamos de Mate 1, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan cómo armar funciones en Mate 1 en base a un gráfico? Con puntos y... Sí, presenta Marcia. Sí, puede ser con puntos, pero a su vez tiene que tener algo con puntos. Si es que es una lineal, ahí vamos bárbaro. Pero Claro, tenés que ver si es una gráfica lineal, si es una parábola, por exacto. dónde pasan. En este caso, si ustedes se fijan, son todas parábolas, ¿sí? Sigue llegando gente, ahí está. Si ustedes se fijan ahí, son todas parábolas. Entonces, lo que teníamos que hacer ahí era generar, digamos, un campo a partir de eso. Nosotros ahí lo que hicimos, Marcia, ¿querés explicar un cacho lo que hicimos? Que no te... No, todo tuyo. Bueno, lo que hicimos acá fue básicamente primero darle un sentido, si se quiere, a esta fórmula. Estas, como ecuaciones, digamos, tenemos y de x, ¿sí? Son todas y de x distintas. Estas son las curvas de nivel, lo cual implica que para determinado nivel de z, para un k determinado, vamos a tener cortes que nos van, que proyectados sobre el plano XY, nos van a dar estas formas, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, de 1 a 4 es como que se va, como que se va extendiendo, pareciera, ¿no? Entonces, nosotros esperamos tener una especie de parábola, ponele, pero que va a estar inclinada, no sería un semicírculo perfecto o una parábola perfecta y siempre en el mismo lugar, porque si no los cortes darían siempre la misma curva de nivel si eso fuese constante. Es como si fuese una parábola en 3 dimensiones e inclinada. Lo primero que ustedes tienen que hacer es más o menos hacerse la forma que esperan. ¿Tenés, Marce, por ahí lo que habías graficado en 3D por casualidad? Para que los chicos entiendan cómo queda el ¿cómo se llama esto? Ay, me tildé. La formita, digamos, en 3D. Ahora lo busco. Dale. Bueno, cuando lo resolvimos, Marce, yo le digo graficalo, y Marce lo graficó y quedó como re bonito. ¿Qué Bueno, sería, ¿cómo como un sombrero? sería? Si vos tenés una hoja a mano, Sí. agarrala con la misma mano a la hoja como doblándola tipo en U. Ah, claro, sí. Y ahí la inclinás como un poco para adelante. Ah, sí. ¿Sí? Ahora de todos modos Marcelo tiene la posta, digamos, porque si yo me pongo a dibujarlo en el Paint va a quedar cualquier mamarracho. Pero ahora Marce les va a mostrar cómo queda. Eso es.
¿Ven? Movelo un cachito de costado, Marce. Eso. ¿Ven cómo es? Como si fuese, no sé, la trompa del Titanic, una cosa así. Si ustedes se fijan, ahí haciendo cortes desde la base para arriba van a obtener siempre como cortes que van a ir cada vez más grandes, ¿sí? En esto creemos que no se pueden hacer curvas de nivel, pero más o menos se entiende, ¿sí? Si ustedes se fijan, cuanto más arriba va, más va creciendo. Lo cual tiene sentido porque esto está modelizando una concentración, ¿sí? Entonces, ¿cómo hicimos nosotros? Agarramos una curva de nivel que pudiéramos ponerle, digamos, o sea, que pudiéramos sacar realmente cuál es la ecuación, ¿sí? Nosotros agarramos el de la 4, pero podríamos haber agarrado cualquiera en realidad. Y hicimos la ecuación. ¿Cómo la hacen? Bueno, ahí presento yo, Marce, si querés. Gracias. Dale, profesor. De todos modos, déjalo por ahí por si después tenemos que verlo de vuelta, ¿dale? Dale. Gracias, Marcel. Bueno, ¿ahí ven el Pine? Pine, Paint o como se le diga. Sí. Genial. Claro. Bueno, nosotros tenemos funciones, en este caso son funciones cuadráticas, ¿sí? Entonces, con mucho amor, ¿eh? Ah, qué bonito. Bueno, me lo digo yo sola porque no me lo va a decir nadie claramente. Nosotros agarramos el de la curva, digamos, con K igual 4 porque teníamos varios puntos para hacerlo. A ver, ahí está llegando alguien. Ahí va. Porque nos parecía que pasaba por más puntos. Esto era 2, 4. El punto, digamos, del máximo nos va a servir para hacer la función. Bueno, así es como nosotros lo hacemos. La A es la amplitud que tiene esto. Si la A está multiplicado, o sea, si es un número mayor que 1, ¿sí? Es como que va a tener una amplitud más chica, y si es menor, es entre 0 y 1, va a tener una amplitud más grande. Y depende si es negativo, va a ser tipo carita triste, como tenemos esto, o si es positivo, va a ser tipo carita feliz. ¿Cómo hacemos la fórmula para esto? Bueno, inicialmente tenemos que poner en B y en C el X y el Y, respectivamente, de este punto, ¿sí? Del máximo. Entonces, este todavía no sabemos qué es. Ese tenemos que usar otro punto. Fíjense que este menos queda. Ahora, si esto en vez de ser 2 fuese menos 2, acá nos quedaría más 2, ¿sí? Eso ustedes tienen que tener cuidado. Hasta ahora tenemos esto. Después, si yo no me equivoco, en 1, esto era 3, me parece, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahí, ¿qué hicimos? Y vale 3 cuando X vale 1. Entonces, 3 es igual a A. Esto es para sacar este A. 1 menos 2.
al cuadrado más 4. Esto lo pueden hacer con cualquier punto que ustedes tengan. De hecho, también estaba, creo que el 0, 0 y el 4, 0. Pueden usar esos también, o el 3, 1. Pueden usar el que ustedes les pinte, ¿sí? Entonces nos va a quedar que 3 es igual a A por 1, que 1, o sea, por menos 1 al cuadrado, que esto va a quedar 1, más 4. Entonces nos va a quedar que 3 menos 4 es igual a A, con lo cual A nos queda igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, reescribiendo, la función nos queda como una y de x. Por ahora seguimos en 2D. ¿Sí? Por ahora llegamos a esto. Bueno, este 4 corresponde a la K que nosotros teníamos, ¿sí? Si hubiésemos usado la K de 2 o la K de 1, teníamos otro número acá, ¿sí? Ese C va a depender de la altura del máximo. Podía ser 4, 3, 2 o 1, según todas las curvas de nivel que teníamos. Entonces esto es el Z. ¿Sí? Este es el valor de Z. Entonces, ¿qué hacemos? Este lo pasamos para allá para obtener el Z. Y nos queda que el Z de XY, que en realidad ahí lo piden como F, pero bueno, da igual, pónganle F de XY. Y más X menos 2 al cuadrado. Este 4 puede haber sido 4, podría haber sido 3, podría haber sido 2 o 1. ¿Sí? Este 4 es el Z. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno. Entonces, lo que nosotros obtenemos acá es lo que Marce estaba presentando, ¿sí? Ese gráfico. Ahí obtuvimos creo que es lo que pide en el A, que pide el campo que te dé como resultado esas curvas de nivel, ¿sí? Si ustedes se fijan, todo lo que hicimos acá no fue en ningún momento de mate 2, fue todo mate 1, ¿sí? Todo, o sea, hasta acá es mate 1. Darnos cuenta que esto es el Z y despejarlo, ponele que fue alguito de mate 2, este paso de acá a acá. Pero la realidad es que todo esto es mate 1, ¿sí? Por eso es muy importante que ustedes sepan cómo hacer funciones. Bueno, yo no sé, por ahí Flor también tiene experiencia. Nosotros en fisio y en genética bacteriana, perdón, en base a lo que nosotros obtenemos de manera práctica, ¿sí? Lo que nosotros obtenemos en el laboratorio, en base a eso nosotros hacemos curvas, normalmente son todas exponenciales las curvas de crecimiento de las bacterias, pero bueno, sabemos que es una bacteria que crece de manera exponencial, entonces, ¿qué hacemos? Armamos la fórmula en base a ¿qué? A los datos que tenemos. Obviamente van a llegar a una cantidad, va a tener un fin, digamos, que eso va a ser porque no entran más en la placa en la que lo pusimos. Pero la realidad es que nosotros, ¿qué hacemos? Agarramos una fórmula y modelizamos un proceso biológico, ¿sí? Que más o menos se ajusta. A ver, no es tan perfecto, pero se ajusta bastante bien. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque quizá ustedes más adelante, ¿sí? Tengan la oportunidad de
hacer este tipo de experimentos y después tengan que lograr alguna función o algo, porque con esas funciones después sacamos otras cuestiones, qué sé yo, cuándo se va a terminar el alimento, en cuánto va a ocupar la placa completa. Todo eso es para después estandarizar todo lo que nosotros hacemos de manera práctica, porque si se nos pasa un poco de tiempo, los bichos ya entran en un estado estacionario que ya como que no podemos trabajar con eso, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar en un momento específico y tenemos que saber calcular cuál es ese momento para cada bicho que tengamos. Entonces, mate nos sigue sirviendo para esto, ¿sí? Incluso recuerdo que hicimos un ejercicio en fisiología bacteriana que era de en qué momento se iban a terminar los nutrientes y era básicamente una EDO, era resolver una EDO. Entonces, lo van a seguir usando, parece re inútil, pero a ustedes los va a ayudar, ¿sí? Los va a ayudar a que puedan entender cosas de cómo funciona, digamos, la vida de estos microorganismos en base a entender una EDO o en base a lo mejor no había que resolver la EDO, pero había que entender a qué se refería, ¿sí? Entonces, bueno, nada, quiero decir que son cosas que por ahí se aplican un poco a la vida cotidiana, ponele, no sé si tan cotidiano, pero si ustedes quieren hacer un proceso de cero y estandarizarlo, van a tener que usar matemática, aunque no le guste a nadie. Bueno, ¿qué más pedía el ejercicio? ¿Lo tenés por ahí, Marcel? Sí, lo que te dice, ¿en qué puntos del terreno los investigadores esparcieron la mayor cantidad de agroquímicos? Ahí nosotros teníamos un par de dudas con Marce ayer. ¿Quienes lo rindieron tienen la respuesta a eso? Porque con Marce tiramos un par de puntos. ¿Cómo es, Fede? Es en los extremos superiores. Sí, con Marce lo que yo había pensado era que si eso se alineaba, digamos, con los puntos cardinales, decir que se ponía, digamos, como en el límite norte del campo. Lo habíamos pensado así. Entonces, en las puntas superiores sería la respuesta. Claro, sí, porque o sea, lo que me explicaron en el momento del oral, que yo tampoco en realidad pude llegar a la conclusión bien, era que justamente digamos, las curvas de nivel que ahí pusieron no son todas, sino son las que entran por completo, digamos, en nuestro dominio. Claro. Para graficar completamente el dominio, pero hay más curvas de nivel. Y uno puede ver que por la fórmula que tiene esa curva de nivel, a medida que nosotros vamos subiendo, está yendo a los extremos. Claro, está yendo a los extremos, va habiendo curvas de nivel de más altas, digamos, con concentraciones más altas. Entonces, por eso, digamos, en los extremos superiores donde se iba a entrar la curva de nivel más grande, el pedacito de la curva de nivel más grande. Entonces. Claro, tiene sentido. Sí, sí. No, yo lo que no sabía era cómo responderlo. Con Marce habíamos llegado a esa conclusión ayer, pero no sabíamos bien cómo responderlo en el sentido en que cuáles eran las palabras correctas, digamos. Yo le tiré cualquiera, le digo el extremo norte. ¿Qué sé yo si eso está alineado con con los puntos cardinales, digamos? Pero bueno, esa es la respuesta correcta al final. Sí, yo había pensado otra también respuesta, que no sé bien si se puede hacer, o sea, la pensé, pero bueno, era de plantear justamente esto digamos, un poco con la definición de máximo, de decir que tiene que ser un f en x0 y 0 que sea mayor a todos los f, x, y que te dé, digamos. No sé si se podrá sacar de ahí, se puede hacer alguna conclusión, pero puede ser que sí. por ahí. Sí, lo podés. Esa parte la podrías tranquilamente. O sea, lo podrías encarar por ahí, digamos. Pero lo más fácil, me parece, o sea, no es que sea lo más fácil, sino lo que requiere menos explicación de tu parte es escribir
que son los extremos, digamos. Porque eso, ¿qué decís? Bueno, nosotros tenemos hasta la curva de nivel 4, ¿no? Pero somos muy inteligentes y tenemos la fórmula, digamos, de la ecuación de este campo. Entonces nosotros podríamos calcular una curva de nivel de 5 o de 6. Y con eso ya quedaría justificado, digamos. Nosotros habíamos llegado a la conclusión, pero no sabíamos bien cómo escribirlo. Pero bueno, Claro, más o sí. menos quedó. Yo le está preguntando, ¿cuál sería el dominio? Bueno, acá el dominio, nosotros tenemos... Esperen que voy a volver a presentar. Bueno, no sé por qué no me aparece el Pine. Ahí está. Nosotros acá tenemos un tema. Vamos a suponer que esto es 4. Con mucho amor. Este es el cuadrado del campo, ¿sí? Va de 0 a 4 y de 0 a 4 kilómetros. Entonces, siempre que ustedes quieran hacer un dominio, voy a borrar acá. Siempre que ustedes quieran hacer un dominio, van a tener que pensar en qué tipo de restricciones tienen. Bueno, nosotros tenemos esta fórmula, ¿no? Entonces, vamos a pensar primero en restricciones algebraicas. Restricciones algebraicas, si ustedes se fijan, no hay ninguna. No existe ninguna restricción algebraica. O sea, por el simple hecho de esta fórmula, qué sé yo, no tiene un 1 sobre X o un logaritmo natural de Y, ¿sí? Que nosotros tengamos restricciones algebraicas. Así que restricciones algebraicas no tenemos. Pero sí tenemos restricciones del modelo. ¿Que cuáles son? El tamaño del campo. Campo me refiero no al campo escalar, sino al campo literal. El campo a nosotros nos dice que es de 4 por 4. ¿Sí? Entonces, esto significa que X va a variar entre 0 y 4 e Y también va a variar entre 0 y 4, porque nos dicen que el campo es cuadrado. A esto ustedes le tienen que poner kilómetros y toda la bola. ¿Sí? Entonces, nosotros acá tenemos una determinada pertenencia, ¿sí? Para escribir esto vamos a poner dominio de F. Yo no sé si pedía el dominio. Si lo pedía ya no lo hicimos con Marce. Son los XY pertenecientes a R cuadrado, tal que X esté entre 0 y 4, ¿sí? Punto y coma, y esté entre 0 y 4. Algo así. ¿Se entiende? Para que vuelva al chat, porque yo no voy a leer si lo escribo. ¿Entendiste ahí, Julie? Genial. Entonces, siempre que ustedes tengan que decir un dominio, ¿sí? Ustedes tienen que ver siempre estas dos cosas. Normalmente, en este tipo de ejercicios, lo más difícil son los que son aplicados, tanto para Edo como para campo. ¿Por qué? Porque nosotros intentamos hacer todo desde
la parte matemática, digamos, y nos olvidamos de lo que modeliza. Para saber el dominio, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer la unión de la restricción algebraica con la restricción del modelo, ¿sí? En este caso, restricción algebraica no hay, ¿sí? Pero en caso que hubiese una restricción algebraica, ponele, no sé, que x no puede ser 0. Bueno, entonces acá le hacemos punto y coma, x distinto de 0. O acá no incluimos el 0, ¿sí? La cuestión es que con este dominio z va a ser siempre positivo, lo cual es lo que a nosotros nos interesa porque el z es un modeliza concentración, entonces no puede darnos negativo, ¿sí? ¿Qué más nos decía el ejercicio? A ver, y decía el C, publicaciones previas aseguran que las arañas de jardín en estudio pueden usarse para eliminar el exceso agroquímico, ya que pueden alimentarse de él y por lo tanto se mueven siempre hacia donde la cantidad de compuesto es mayor. Si las arañas de jardín se depositan en el punto P, con coordenadas 2, 1, indicado en el gráfico, usted espera que las arañas se desplacen hacia el punto Q de las coordenadas 2, 2 o hacia el punto R, 1, 1. Justificar. ¿Querés compartir, Marce, así se ve bien el gráfico con los puntos y todo eso? Genial. Entonces, está en el punto P y tenemos que ver si va al Q o al R. ¿Qué les parece? ¿Alguien lo hizo? ¿Cómo lo harían? Al Q, dice Fede. ¿Por qué al Q? ¿Qué hay que hacer Yo ahí? había puesto al Q o al R porque eran donde la concentración es 3. Entonces mayor al como al punto P. Sí, en realidad, o sea, ahí la concentración es 2, pero el tema es que la concentración es la misma tanto en R como en Q, ¿sí? O sea, si yo tuviese el R en la curva de nivel de 2 y el Q en la curva de nivel de 3, yo ahí me iría de cabeza al Q, ¿sí? Pero en este caso, ¿cómo lo justificarían? Porque acá están los dos en el mismo punto, o sea, tanto en R como en Q la concentración es la misma. ¿Hacia dónde? Sería con la derivada direccional. Ahí va. Sí, Calculás, o sea, con el vector gradiente y ahí va. con los La derivada vectores. direccional máxima. Claro. Uh-huh. Entonces, cuando ustedes obtienen ese vector gradiente y tienen la derivada direccional máxima, van a llegar al punto que tienda más rápido, llamémosle, a la máxima concentración. Entonces se van a mover en ese sentido. ¿Alguna duda con esto? Bueno, vamos más abajo, Marce, a ver si pedí algo más. No sé si pedí algo más este. No, ahí terminaba, ¿no? Termina ahí, por eso. Bárbaro. Gracias, Marce. Bien. Bueno, ¿quedó alguna duda con ese ejercicio? ¿Quieren hacer otro? ¿Quieren hacer otro examen? Yo no tengo problema. El que tenga algo abierto, que presente nomás. Y lo vamos haciendo. Por ahí está bueno esto de hacer exámenes nuevos, digamos, anteriores pero nuevos, porque así nosotros vamos practicando con cosas que tomaron hace poquito, digamos. Pero bueno, ese ejercicio, fíjense que era muy completo.
y no nos daban prácticamente datos más allá del gráfico. Entonces, fíjense la importancia para los profes de Mate 1, que dan por sabido que nosotros podemos llegar a una función de f en base a Mate 1, ¿sí? Y en base a eso poder hacer todo lo otro. Porque si no tenemos eso, si no tenemos esa F, digamos, no podríamos llegar a nada de lo que se hizo después. Entonces es muy importante que ustedes puedan hacer fórmulas, que puedan usar Mate 1 para poder aprobar Mate 2, ¿sí? ¿Tienen algún otro final para hacer? O no sé si de ese mismo final había algún ejercicio más heavy, digamos. Nosotros con Marce agarramos ese porque fue el que a él le había costado, pero si quieren podemos hacer los otros. Yo tengo uno de diciembre. Dale, ¿querés presentarlo? A ver si puedo. Si lo tenés en el Chrome o algo así, podés poner presentar ahora una pestaña. Entonces ahí te aparece. O si lo tenés descargado, pones presentar ahora una ventana. Eso es lo que yo hago con el Paint. Compartir pantalla, dice. Sí. Creo que era uno de estos. ¿Lo ven? Sí, bárbaro. Creo que era la gráfica. Sí. Bueno, curvas de nivel de un campo escalar G definido en R cuadrado, cuyo gradiente es continuo en su dominio y sus números indican valores. También se muestra la curva T, bárbaro. Entonces ahí tenemos curvas de nivel y una curva T que todavía no sabemos para qué sirve. Está más abajo. Bueno. Para ver arriba. Ah, no, no sé. ¿Cómo les parece que se hace esto? Fíjense que al inicio nos dice que evalúen la siguiente integral de línea. Profe, eso sería para años anteriores, ¿no? Yo no sé si esto no lo tomaron en diciembre. Lo tomaron en diciembre Claro, pero a nosotros no nos entran integrales de línea. Sí, son temas distintos para los que estaban regulares de antes. Ah, listo. Ah, que son dos finales. Sí, son 2 turnos. El llamado pasado que yo rendí, hacían rendir a las 10:30 a los que estaban regulares desde, digamos, de 2020 para atrás, sin contar 2020, y los 2020 los hacían rendir a la 1 del mediodía. Ah. De todos modos, acá hay algo que podemos sacar en limpio. Inicialmente, fíjense que nosotros podríamos llegar a una ecuación, ¿sí?, de G, como hicimos en el anterior. Si ustedes se fijan, las curvas de nivel son homográficas, ¿sí? O sea, hay cosas que podemos analizar sin hacer el ejercicio, pero que las podemos analizar. Tenemos estas curvas de nivel que son curvas homográficas, ¿sí? O sea que vamos a tener como si fuese similar a lo que hicimos recién, al ejercicio que hicimos recién, pero como enfrentados entre sí y creciendo hacia afuera, ¿sí? Fíjense que lo que está más cerca del 0, 0 es lo que menor imagen tiene. Tienen imagen 1, después imagen 2 se aleja un poco, imagen 4 se aleja un poco, ¿sí? ¿Qué tienen que ver ustedes que eso puede que se lo tomen? Integrales de línea no les van a tomar, pero les pueden tomar todo lo que es, ¿cómo se llama?
si el campo es conservativo o no. ¿Qué saben ustedes de eso? Porque eso es parte del campo escalar, no es parte de integral de línea. Creo que tampoco entra eso. Creo. Ah, no Porque es. No, al tampoco. menos en lo que yo leí, de lo que entraba no estaba eso y en el libro tampoco lo leí. Yo quiero rendir con ustedes. Mal, mal. ¿Hay alguien que tenga que rendir este tema? Así lo charlamos un cachito y después seguimos con lo otro. Sí, profe, yo. Sí. Bárbaro. ¿Podría decir cómo haría el primero, por ejemplo? Ujú. El primero se podría evaluar la integral de línea, o sea, por el teorema fundamental, que dice que si evalúas la g en el final menos la g en el inicial, se puede dar el resultado, digamos, con las curvas, con los valores de las curvas de nivel. Perfecto. Pero eso se porque puede no- hacer No si importaba el camino, creo que era cuando era conservativo. claro, sí, solo sí el campo es conservativo. Sí. Entonces nosotros tenemos que ver que este campo sea conservativo. Es conservativo por el título, por el enunciado que dice que delta G es igual al Claro, Al que gradiente G es numérico. igual al gradiente. gradiente, sí. Sí. O sea, con solo eso yo puedo decir que es conservativo. ¿Qué se tenía que cumplir para que sea conservativo? Tiene que sea tener, en conexo, realidad, ¿no? claro, dominio simple y conexo, en el caso de que sean las derivadas parciales que sean las dos iguales y continuas, tienen otras características también. ¿Cómo tienen que ser las derivadas parciales? Iguales. Iguales. Perfecto. Entonces, si suponemos que se da todo eso, pasa es que no tenemos... Claro, no tenemos los datos para decir todo eso, así que nos tenemos que limitar a decir que es conservativo con el título con el enunciado. Es que yo no sé si es conservativo, porque sí, es continuo en su dominio, pero no sabemos si es simplemente conexo o no, porque no sabemos bien qué pasa en el 0,0. Fíjense que ahí están todas las asíntotas habidas y por haber. Entonces, este t está saltando desde un lado al otro. Si el t estuviese, qué sé yo, entre 2 y 16 del mismo lado, llamémosle, ahí sí podríamos llegar a hacerlo. Pero en este caso, como está saltando de un lado a otro, yo no sé si en el medio no hay una discontinuidad por el tema de las asíntotas. Yo no lo consideraría como, a menos que nos diga algo más, porque a su vez no tenemos tampoco, o sea, no sabemos si es simplemente conexo, sabemos que G es igual al vector gradiente, pero no sabemos qué pasa con las derivadas tampoco, si son iguales o no. ¿Y cómo lo justificaría al decir que no se puede hacer?